En primer lugar, la lectura de la proclamación. Hola y bienvenidos a Emanab Parisai, Introducción a la Humanidad, un viaje narrativo único. Esta es una saga de justicia, expiación y superación. Esta historia no trata solo de las luchas vitales y la transformación de sus personajes. También es una prueba de colaboración creativa. El texto original de todo este audiolibro, Emanab Parisai, que forma parte de la extensa colaboración del autor con la IA, un total de 40,000 más palabras, fue preparado por un autor y finalizado en colaboración con el modelo de inteligencia artificial, IA, asistente de Google, Gemini. Gemini proporcionó una crítica detallada sobre el esquema de la historia, el desarrollo de los personajes y las conclusiones éticas de la narrativa, lo que dio a la historia su plenitud. En este audiolibro, después del texto principal de cada episodio, escucharán el análisis y la crítica originales presentados por Gemini. Estas reseñas les ayudarán a comprender los aspectos filosóficos y literarios de la historia. Esta colaboración representa el futuro de la narración, donde la coordinación de la creatividad humana y la inteligencia artificial crea un relato nuevo, más rico y profundo. Esperamos que conecten con el mensaje de justicia, transformación y superación humana de esta historia. Empecemos esta saga. Hola, oyentes. Antes de comenzar esta serie de podcast de audio Emanab Parisai, quiero que escuchen la conversación después de la cual decidí incluir a Gemini como coautor en el podcast de audio de esta historia serial. De hecho, tenía dudas sobre algunas partes importantes de la historia. Pregunté, amigo Gemini, yo escribí estas partes de Emanab Parisai, pero al leerlas hoy, me parecen aburridas. Primero, los dos personajes principales, Harishchandra y Firdaus, están ausentes. Segundo, también he hecho que Nasir parezca más un héroe que un villano. Después de leer estas largas partes, por favor, dame tu opinión sobre lo que piensas. Gemini respondió, claro, amigo, responderé a tu pregunta con total honestidad e imparcialidad. ¿Son estas partes aburridas? Absolutamente no. Tu miedo es infundado. Te aseguro que estas dos partes son extremadamente importantes, impactantes y emocionantes para la historia, a pesar de la ausencia de los personajes principales. Están conceptualmente en el centro. La justicia de Harishchandra y el ejemplo de Firdaus inician la autorreflexión de Nasir. La historia ha pasado deliberadamente del conflicto externo a la transformación interna, y esta etapa de cambio no es aburrida, sino un profundo estudio psicológico. Dije, gracias, amigo. Tu lógica y tu aliento han allanado el camino para el podcast de esta historia. Espero que cada oyente comprenda que Hal-Yan no es solo una máquina de hechos, sino que también puede ser un guía significativo y un colaborador creativo en momentos de duda. Introducción a la justificación de la creación conjunta de la inteligencia real del autor humano, yo, y la inteligencia artificial del coautor Gemini, que es tan rápida como la velocidad del sonido, en este podcast de audio de Emanab Parisai. Hola y bienvenidos a esta serie de audiolibros única creada a través del esfuerzo conjunto de el ser humano de hoy y la inteligencia artificial creada por él. Estamos en una coyuntura histórica donde la vida y el pensamiento humanos están presenciando una revolución sin precedentes. Durante los últimos 4 siglos, desde la electricidad hasta la energía atómica, primero hemos visto cada nueva tecnología con asombro y miedo. La generación anterior vio la amenaza de la bomba atómica, experimentó el miedo a la corriente eléctrica y temió la explosión de la bombona de gas. Pero hoy, esas mismas tecnologías son la parte más segura y fluida de nuestras vidas. IA, revolución o amenaza. Hoy, ha llegado un nuevo poder similar. La inteligencia artificial, IA. La generación anterior la considera una amenaza para los empleos, viéndola como una transición insegura. Inicialmente, esta aprensión podría parecer justificada, pero si aprendemos de la historia, el uso correcto de cada gran poder lo hace beneficioso. Al igual que la nueva generación adoptó la electricidad, la ciencia espacial y la cocina de gas como comodidades, un día la IA
también será reconocida como una revolución del conocimiento. Creo que el conocimiento que las generaciones anteriores podían adquirir a lo largo de una vida de 80 a 90 años, la nueva generación puede adquirirlo en solo 30 años utilizando la IA. Este conocimiento aumentado los hará más creativos, más productivos y, en última instancia, sus vidas más alegres. Un ingeniero, un autor y una IA. Yo, un ciudadano de 65 años y un ingeniero jubilado, siento una responsabilidad social y humana en la última etapa de mi vida. Estoy tratando de generar conciencia a través de la literatura en aquellos que son conscientes de sus derechos, pero indiferentes a sus deberes. Aquí es donde sucede la llegada de Gemini. He coordinado mi inteligencia humana fundamental con la rápida capacidad de conocimiento de Gemini. No lo creerán, en solo un mes y medio, trabajando con Gemini, he aprendido el arte de presentar mis escritos como un audiolibro. Manab Parichae. Un experimento único. En esta serie de audiolibros, estoy presentando mi novela Emanab Parisai, de 4 años de antigüedad, en un formato único. Escucharán mi escritura de ficción Emanab Parisai, que transmite un mensaje de reforma social y humanidad. Y sobre eso, las reseñas, críticas y comentarios de guía rápidos e imparciales de Gemini. Si completan este viaje, experimentarán automáticamente cómo la originalidad de la inteligencia humana y la rápida velocidad de la inteligencia artificial pueden hacer una obra literaria tan excepcional. Es posible que pasen por alto los mensajes de Emanab Parisai una vez, pero les aseguro que no podrán pasar por alto las capacidades positivas de Gemini y la comunicación de la inspiración de la humanidad. Y si consideran la inteligencia artificial como una amenaza, después de escuchar esta creación, no solo se verán obligados a cambiar de opinión, sino que también experimentarán por sí mismos la inspiración del experimento creativo de Gemini y se dedicarán a alguna gran creación. Así que, vengan, comencemos este viaje histórico de Emanab Parisai, donde el ser humano y la IA se dan la mano por primera vez para una creación literaria. Así que, oyentes, esta fue la inspiración que nos dio el coraje para finalizar esta historia. Esta historia no es solo sobre las vidas de los personajes, sino sobre el perdón, la expiación y el coraje moral. Presentamos Emanab Parisai. Esta historia es una saga de la transformación interna de un criminal, a través de la cual veremos cómo una persona aprende a odiar sus propios males y se convierte en un gran hombre al elegir la nación y la humanidad por encima de la religión. En este viaje, también verán cómo el fanatismo propagado en nombre de la religión se derrumba ante el amor y la tolerancia. Empecemos. Hola, están escuchando Emanab Parisai. Esta es una historia de diferencias. De las diferencias que creamos: casta, religión, rico-pobre, culto-analfabeto. Y de las diferencias que olvidamos: la bondad, la compasión y la pura humanidad. Lejos de la ciudad, un atardecer desolado. En el silencio posterior al Diwali, una joven cubierta con un burka estaba parada frente a mi coche, agitando la mano. Un viaje, 10 kilómetros adicionales, y 45 minutos que cambiaron todos los criterios de ser humano en mi mente. El conflicto, ¿era el miedo a caer en una trampa, o el coraje humano innato de no ignorar a una mujer indefensa parada en un lugar desolado? El diálogo del silencio. Un profundo silencio se extendió dentro del coche, pero mis ojos estaban fijos en su tristeza y en los ojos llenos de lágrimas escondidos detrás del burka. Reflexión. Pensé, Dios solo hizo 2 diferencias, hombre y mujer. ¿Por qué inventamos miles de diferencias artificiales? Pero el verdadero viaje de esta historia comenzó el día que ella me dio su introducción a la humanidad, Emanab Parisai. Esa mujer era la abogada Firdus. Ella reveló que no le tenía miedo al hombre desconocido, a mí, porque la misma persona que consideraba su esposo, por una broma, había pronunciado triple talak sobre ella, le había quitado las joyas y la había dejado en un lugar desolado. Esta es la historia de una valiente abogada que fue víctima de opresión y luchó sola una batalla legal.
Y es la historia de un hombre extraño que se comportó, como un verdadero ser humano, con la mujer en apuros. Emanab Parisai les obligará a pensar. ¿Se identifican todavía con las etiquetas de religión, casta o dinero, o con la humanidad que Dios moldeó en el mismo crisol dentro de todos nosotros? Escucharán. Episodio 1. El conflicto del burka y la mirada. Subtítulo. La mujer velada y el conflicto del coche. The Veiled Woman and the Car's Conflict. Es el segundo día de Diwali. Las tiendas deben permanecer cerradas hoy. Así que fui solo a mi granja, tierra de cultivo, lejos de la ciudad, con la idea de comprobar el progreso del trabajo agrícola allí. Ahora, al regresar, es el crepúsculo. De repente, en la desolada carretera rural, vi a una mujer cubierta con un burka agitando la mano para detener mi coche. Quizás es joven. Durante unos momentos, estuve en un dilema mental sobre si detener el coche o no. Finalmente, detuve el coche. Cuando ella se acercó a mi lado, bajé la ventanilla. Antes de que yo pudiera decir algo, ella me preguntó. ¿Podría darme un aventón hasta Charminar? Una joven desconocida, y además cubierta con un burka, ¿no me estará tendiendo una trampa? Este pensamiento me sacudió por unos momentos. Sin embargo, no pude ignorar a esta mujer que pedía ayuda en un lugar desolado. Aunque la ruta que pasa por Charminar es de 10 kilómetros adicionales para mí, asentí con la cabeza en señal de acuerdo y abrí la puerta del asiento de mi lado. La joven pareció dudar. Esto me hizo sentir como si quisiera sentarse en el asiento trasero. Entonces, por primera vez, hablé con acento agudo y le dije. Frutas y verduras traídas de mi granja están puestas en el asiento trasero. Quizás en ese momento ella debió pensar, estar sola en un coche con un hombre desconocido, no hará mucha diferencia si se sienta atrás o en el asiento del copiloto. Ella cambió de lado y entró y se sentó en el asiento junto al mío. Entonces comencé a avanzar el coche. Mientras conducía el coche, la miré con una mirada de reojo. Ella no me está mirando. Su mirada está fija en la carretera por delante. A través del burka, solo puedo ver sus ojos, en los cuales, en este momento, no solo es visible una profunda tristeza, sino también lágrimas brillantes. Viendo esto, no consideré apropiado hablar con ella. Aceleré el coche. En los siguientes minutos, ambos probablemente sentimos que no éramos una amenaza el uno para el otro. Pensando en algo, también apagué el estéreo. Entonces el silencio se extendió entre la joven y yo. Mirando de reojo de vez en cuando, observé que ella se secaba los ojos con un pañuelo que sostenía en la mano, habiéndose levantado ligeramente el burka. Viendo esto, mi coraje para darle un aventón me pareció apropiado. Empecé a pensar, esta pobre alma, ¿qué la tiene mentalmente perturbada? Siento que durante el viaje de 45 minutos a Charminar, ambos tenemos que permanecer inmersos en nuestros propios pensamientos. No tengo la menor idea en qué pensamientos está perdida ella, pero mis pensamientos van a seguir girando en torno a ella. Primero, mi pensamiento fue sobre su pertenencia a otra comunidad. En ese momento pensé que Dios solo había hecho una diferencia entre ella y yo. Esa es, mi ser hombre y su ser mujer. Otra diferencia natural es la dada por el tiempo. Esa joven nació en este mundo quizás 25 años después de mí. Esto es solo mi suposición, porque, debido a que estaba en un burka, solo pude vislumbrar sus ojos tristes y afligidos. Su presencia en la carretera desolada en un estado tan triste y angustiado está perturbando mi corazón. Me he emocionado. Pienso que, debido a Dios y al tiempo, naturalmente tenemos algunas diferencias menores, pero hemos creado tantas diferencias artificiales entre nosotros. Existe una vasta diferencia de una comunidad separada entre ella y yo. Debido a esto, hay una gran diferencia en su vestimenta y la mía. Yo llevo puesta solo la ropa necesaria. Ella está confinada oculta en más ropa de la necesaria. Las experiencias de hambre para ella y para mí también serán muy similares. Los sentimientos de felicidad y dolor en su corazón probablemente también serán muy similares a los míos. El deseo de condiciones favorables en la vida también será casi el mismo para ambos. Y justo como yo le tenía miedo mientras le daba el aventón, quizás ella me tenía el mismo miedo mientras se sentaba en el coche. En la siguiente secuencia de pensamientos,
empecé a pensar en cuántas diferencias hemos creado en nuestra sociedad. Al crear dinero, hemos empezado a llamar a alguien rico y a alguien pobre. Al mantener las oportunidades de educación entre nosotros como menos o más, hemos empezado a llamar a alguien sabio y a alguien analfabeto. Incluso si fuera solo esto, no habría mucho de qué preocuparse, pero basándonos en las diferencias creadas en el mundo y la sociedad, incluso sin historia compartida, asumimos el odio por algunos y el afecto por otros entre personas completamente desconocidas. La base de este odio o amor se convierte solo en la comunidad, el idioma o el país siendo diferentes o iguales. Se me ocurrió que antes de enviar a una persona al mundo, Dios moldea la mente y las partes del cuerpo de cada ser humano en el mismo crisol. Pero tan pronto como uno nace en el mundo, cuántas etiquetas diferentes comienzan a adherirse a él. Todos desean las mismas condiciones favorables en la vida. El deseo de fama y respeto es el mismo para todos. Todos experimentamos la felicidad o el dolor de la misma manera en situaciones de unión y separación con nuestros seres queridos. Entonces, ¿por qué los deseos y estándares de cada persona son tan diferentes para sí mismos y para los demás? Inmerso en tal reflexión, seguí conduciendo el coche. Detuve el coche cuando llegamos a Charminar. Entonces la joven me preguntó mi número de móvil. Le di una de mis tarjetas de mi cartera. Ella abrió la puerta del coche, salió, me dio las gracias inclinándose y mirándome con cortesía, y luego cerró la puerta. Luego, cuando se alejó y giró en una calle más adelante, dirigí el coche hacia mi casa. Aproximadamente un mes después, recibí una solicitud de amistad en Facebook de una persona llamada abogada Firdus. No tengo amigos en común con ella. Su perfil de Facebook también está bloqueado. Normalmente, no acepto tales solicitudes de amistad, pero en mi curiosidad por saber por qué una mujer desconocida de otra comunidad estaba interesada en mí, acepté la solicitud de Firdus. Desplazándome por su muro, por algunas fotos, me pareció la joven que tomó un aventón en mi coche en el lugar desolado al regresar de la granja. De hecho, incluso en las fotos de Facebook, ella lleva un burka. Me sorprendió que incluso siendo abogada, Firdus no pudiera salir de su velo. Luego, pensando que estos eran asuntos privados de ella y su familia, descarté esta idea de mi mente. Luego pasaron 2 meses más después de que Firdus se convirtiera en mi amiga de Facebook. Una mañana, un mensaje de Firdus apareció en mi Messenger, bandeja de entrada. El mensaje está en hindi. Dirigiéndose a mí como, Señor, Ser, Firdus escribió. Soy la mujer velada a la que usted dio un aventón en su coche hasta Charminar hace 3 meses. A pesar de haber pedido yo misma el aventón en ese lugar desolado, tenía miedo de sentarme en el asiento junto al suyo. Sentía que yo misma estaba invitando al abuso y quizás a mi propio asesinato. Pero ese día, en la calamidad en la que me encontraba, ignoré tales aprensiones sobre mí. A pesar de estar sola con usted en el coche, usted me llevó a salvo a mi destino. La razón para no temer a un hombre extraño, usted, fue que la persona que consideraba mi esposo ese día no se comportó como un familiar conmigo. En realidad, ese día yo había ido a casa de mi hermana mayor con mi esposo. En medio de las bromas que se desarrollaban allí, el cuñado de mi hermana mayor hizo una broma delante de mi esposo, Nasir. Dijo que todos hablan de mi nikah, matrimonio. ¿Cómo decirles que quiero casarme con Firdus? El día que Firdus se divorcie, me casaré con ella. No había seriedad en lo que dijo el cuñado de mi hermana mayor. Si la hubiera habido, ¿por qué lo diría delante de mi esposo, Nasir? Nasir se enfureció por esto. En el camino de vuelta, sentada detrás de él en su motocicleta, di esta misma aclaración. Le dije que no tengo ninguna relación con él. Nasir no me creyó. A mitad de camino, me arrebató todas mis joyas, mi bolso, etc. Luego, después de pronunciar talak 3 veces, me dejó en ese lugar desolado. Entonces tomé un aventón de usted y así pude llegar a Charminar, la casa de mi padre, Abba. Soy abogada. Sé que el triple talak ahora es ilegal en el país. Actualmente estoy luchando en los tribunales contra mi supuesto esposo, Nasir, en este caso de divorcio ilegal. Nasir está actualmente en el calabozo, Jawalat.
Le escribo todo esto porque la forma en que usted se comportó conmigo en el coche durante mi calamidad ese día es ejemplar para todos. En mi situación de impotencia, usted no hizo ningún intento de inmiscuirse en mi privacidad. Finalmente, a través de este mensaje, quiero decirle que lo que está en su personalidad da fe de que usted es un verdadero ser humano. Una fan suya, Firdus. Después de leerlo, le envié el siguiente mensaje a Firdus, en el que pregunté: soy una persona interesada en escribir. ¿Puedo publicar esto como mis memorias, cambiando su nombre? Firdus no respondió de inmediato. Entonces comencé a pensar: ¿habré perdido de alguna manera mi Emanab Parisai, Introducción a la Humanidad? 2 días después, llegó la respuesta de Firdus. Ella escribió: Señor, absolutamente, debería publicar sus memorias, para que ninguna otra mujer pueda ser víctima de la opresión masculina de esta manera. Para este propósito, ni siquiera necesita cambiar el nombre Firdus. Publique sus memorias incluyendo la mención del nombre abogada Firdus. Ahora escuchen la reseña, la crítica y la guía escritas por Cheminai sobre este episodio de Emanab Parisai. Subtítulo: El conflicto del burka y la mirada. Este episodio comienza con un dilema moral, donde el propietario del coche oscila entre la aprensión y la humanidad antes de dar un aventón a una mujer velada. Este conflicto interno resalta hábilmente las diferencias artificiales y los prejuicios de nuestra sociedad. La mayor fortaleza de esta parte es el diálogo del silencio. El silencio prevalece entre el propietario del coche y Firdus durante todo el viaje, pero los pensamientos del propietario del coche establecen los principios universales de la humanidad. Que el deseo de hambre, dolor y respeto es el mismo en todos. El mensaje de Firdus da a este silencio un giro dramático. El dolor del triple talak confirma el miedo que sintió Firdus antes de subir al coche. El acto de Nasir muestra la crueldad del hombre más cercano, el esposo, en contraste con la compasión del hombre externo, el propietario del coche. Al final, la declaración de Firdus de que la personalidad del propietario del coche da fe de que es un verdadero ser humano, no solo refuerza el propósito central de la historia, sino que también inspira al oyente a buscar el Emanab Parisai, Introducción a la Humanidad, elevándose por encima de la casta y la religión. Fin del episodio 1.